Nos metemos en el segmento agropecuario de Mercado por Expertos y hoy vamos a repasar y tratar de sacarle jugo a una muy buena noticia que se dio esta semana, que es que finalmente se reglamentó el RIMI, este régimen para medianas inversiones, algo que se espera que tenga efecto en el sector agropecuario. Nos acompaña Santiago Sáenz Valiente, tributarista muy conocido, amigo de la casa. Marcos querido, años. Santiago querido, a sacarle el jugo al RIMI, ¿no? ¿Qué tenemos para decirle a los productores? ¿Qué es lo primero que tienen que tener en cuenta, los 2 o 3 puntos prácticos para poder acceder? Mira, en primer lugar vamos a dar una explicación genérica. Sí. Estamos inmersos en el ámbito agropecuario con una presión fiscal insostenible, sin cumplimiento de ningún principio constitucional prácticamente. Con lo cual esto es maná del cielo, ¿no? Perfecto. Que haya se esté previsto el RIMI tan directamente relacionado al agro. Porque si bien no dice que es para agro, la gran mayoría encuadra en las inversiones productivas que puede hacer el agro. Esto se trata de empresas unipersonales o de sociedades que tengan intención de hacer inversiones a partir de ahora por un periodo de 2 años. Tienen que mantener en el patrimonio los bienes que adquieren durante 2 años, no tienen que tener deuda con el fisco, no tienen que estar ni quebrados ni condenados los directivos de la sociedad que ingresa. Y, a ver, acá hay que delimitar exactamente no solo los beneficios, sino cómo se adhiere uno a esos beneficios. Porque es muy distinto la categorización que tiene que tener, tiene que ser por la ley PYMES. Ley 24467, ley PYME, tiene que tener el certificado de PYME otorgado por ARCA. Perfecto. Y PYME entra micro, pequeña, mediana tramo 1, mediana tramo 2. Ok. Que ahí tenés facturación... un monto mínimo de inversión, sí. Pero hay algunos bienes que no tienen monto mínimo. A ver, explícame. Entonces eso es muy interesante, porque el monto mínimo son $150.000 para las micro, para las pequeñas son $600.000, 3,5 millones tramo 1 de dólares y 9 millones de dólares para tramo 2. Pero lo interesante de esto es que para el agro, todo lo que es inversión en riego, sistemas de riego, elaboración, digamos, producción y mantenimiento de energía eléctrica. Ponerle paneles solares. El otro es la hacienda y la malla antigranizo, que se da mucho en el tema de economías regionales. Sí. ¿Eso no tiene monto mínimo? La hacienda tiene que ser pedigree o puro por cruza. ¿Sí? O sea que reproductores esencialmente, y hoy por hoy se amortizan en 5 años, con lo cual pasa todos estos conceptos a mandar directamente a pérdida el total de la inversión. El otro día, en Jonagro, me encontré con alguno que me dijo, no, pero me dijeron que yo tengo que, si compro algo, no es por todo la compra, es en forma individual, tengo que tener los límites de los montos. No, eso no es así. Todo lo que te entra en el RIMI... Durante los 2 años tenés tiempo para hacer la inversión. Y eso va a tener el tratamiento siempre y cuando esté en el listado que por la reglamentación tomó ARCA. Y en ese listado, si no estás con lo que vos adquiriste y puede ser parecido, puede un ingeniero especializado hacer un informe, certificar su firma y avalarlo ARCA o no esa inversión. Lo presentás en ARCA y ARCA te la autorizará. Correcto. Digamos. Pero después, además de los... después harás la inversión. Voy a invertir en esto, desde ya. Pero lo otro es automático. Lo que figura es automático. Es automático lo que figura en la lista. Santiago, perdón, estas últimas cosas que me dijiste no tienen monto, son las que no tienen monto mínimo. Son las que no hay monto mínimo. Tienen que hacerse durante el término de 2 años, mantenerse en el patrimonio. Por supuesto. 2 años, si salen del patrimonio antes de los 2 años, salvo que sea por fuerza mayor, se cae todo esto
y aparece el impuesto con el recargo, y las eventuales multas. Claro, hay que ver qué pasa en el caso de reproductores, ¿no? Porque ahí tenemos un tema de biología. Una cosa es que yo compre una maquinaria y no la revenda, ¿no? Pero no, otra bien. cosa es que compre un toro que puede pasar si es cualquier cosa. Caso fortuito, fuerza mayor, se entiende. Se entiende. Entonces, esos trámites se hacen, uno queda habilitado y después puede meter... Tiene que presentar todos los papeles para que documentación de factura de compra, documentación adicional, contratos que tenga y el plan del programa de inversión. Y después, ¿qué es lo que se recupera de esa inversión? Bueno, ¿cuál es la ventaja? Al mandar a pérdida cualquiera de estos bienes que son en el mismo periodo fiscal, en realidad tiene un 30% menos de impuesto en ese periodo que le mejora el capital de trabajo, ¿no? Porque en otras instancias hubieran durado por lo menos 5 años o 10 o 20, depende de qué estamos hablando. Entonces, o sea, el impuesto que yo pago por la compra de esa maquinaria la puedo deducir de mi próximo impuesto a las ganancias inmediatamente. Bueno, ¿hasta a dónde? ver, vos sos me pones carita, adquirís algo por $1 millón, sí. Tenés el $1 millón deducido en ese mismo periodo fiscal, tasa promedio 30%, tenés $300.000 menos de impuestos. Exacto, ¿sí? Lo deducís. Lo que también es muy, muy importante es tener en cuenta que no haya deudas firmes, porque, bueno, claro, yo entiendo que si después la cancelás podés entrar, ¿no? Okay. Pero también es importante los otros bienes de uso. Vos comprás una cosechadora, comprás un tractor, comprás una sembradora, comprás cualquier maquinaria, incluso para ganadería, y también hay que tener en cuenta lo de las obras. Pero estas máquinas, que normalmente se amortizan en 10 años o en 5, depende del caso, también las podés amortizar, ¿no? Lo haces en 2 años la deducción. Ok. Estas maquinarias de uso son en 2 años. 50 y 50. Y si haces una obra de infraestructura, que las hay que ver que puede estar iniciada ya y tenga un avance de obra menor al 30%. Eso si se prueba con la documentación respectiva, la podés incluir. Y normalmente, ponerle que fueran 50 años la amortización de una obra, una infraestructura importante, un edificio, no va a ser adentro de un campo, se toma el 60% de la vida útil. O sea, se hace en ese caso en 30 años. Pero si hay alguna obra que fuera amortizable en 20 años, se en 12 años. Con lo cual, tenés una mejora del flujo de fondos, del capital de trabajo, sin ninguna duda. Es una gran cosa, pero hay un tema muy importante que no quiero que se me vaya el tiempo. ¿Sabés lo que son las empresas relevantes? No, bueno, ¿qué pasa si hay una empresa grande que no invierte $200 millones? Que con los $200 millones entraría en el RIGI. En el RIGI. ¿Qué pasa? No tiene ningún beneficio. Desde 0 a 200 no tiene ningún beneficio. Porque no es pyme, no está calificada como pyme, no tiene el certificado de pyme que le tiene que otorgar ARCA, y invirtió $50 millones, $80 millones, no tiene ningún beneficio. Esto es un problema muy, muy grave que entiendo se va a resolver porque hay un proyecto que se ha denominado Inversiones para Empresas Relevantes. Ok, un proyecto recién enviado al Congreso. Ok. Entonces eso es una gran cosa. Un capítulo aparte que lo charlaremos en otro momento, pero la mirada, por lo menos del gobierno, entonces, es todo lo que sea inversión, tratemos de desgravarlo de alguna forma, sea quien seas vos como empresa. Y casi podemos decir para compre toros de la casina, ¿no? Claro, porque las adquisiciones que se hagan van a ser deducibles en su totalidad. Santiago, nosotros los periodistas que siempre tratamos de simplificar todo, cuando se empezó a hablar del RIMI, decíamos el mini RIGI. Y muchos se nos enojaron porque dijeron, no tiene nada que ver con el RIGI. El RIGI es un beneficio extraordinario, fabuloso, tiene y a nosotros es muy poquito. ¿Cómo lo ponemos a este RIMI? ¿Cómo lo valoramos, digamos? Yo creo que es una interesantísima ventaja. Tengo miedo con el IVA, porque el IVA supuestamente te dicen que en 3 meses te lo van a devolver. También el IBI de estas compras, de todo lo que entren dentro del RIMI. Pero te dice sujeto a cupo.
Ok. Entonces ahí va a ser totalmente es discrecional. preocupante eso que va a ser discrecional. Ya sabemos. Recordamos también que la mayoría de las actividades agropecuarias pagan o cobran, nunca sé, pero tienen un IVA del 10% y los insumos Un que compra horror, la máquina son 21%. Un horror la acumulación Entonces, del impuesto. Se te termina acumulando Y con esto mucho más. Sí, no, un horror porque se acumula y no te lo devuelve y no lo puedes aplicar a otro. Entra, y con esto ya cerramos, entra, por ejemplo, en inversiones en granjas porcinas. Por supuesto. El RIMI, porque ahí sí hablamos de inversiones importantes. Por supuesto, hay algunas justamente muy que son grandes inversiones claro, que tienen este problema que hablamos de las relevantes. Pymes, porque la verdad que si están categorizados como pymes, directamente entran en esto. Y si no, van a entrar. Porque de alguna forma como empresas relevantes van a entrar. Yo creo que ese proyecto tiene que salir. Pero es una ventaja interesante. Es la amortización acelerada. Lo otro, si viene la yapa del IVA, genial, pero depende de los cupos. Excelente. Entonces, bueno, va a ser indirectamente un muy buen ahorro inicial en el periodo de las adquisiciones o muchos bienes de uso, prácticamente todos, con 2 años. 50% en un año y 50% en el otro. Bueno, vamos a ver cómo funciona y si los productores se van enganchando y adhiriendo, y puede ser una buena oportunidad para invertir, para mejorar eficiencia. Para que no aparezca un quebranto y no me lo dejen actualizar. Ese es un tema que nos debemos. El fisco interpreta que los quebrantos, las pérdidas, no son actualizables. Y el agro es cíclico. Por lo tanto, como es cíclico, las pérdidas, pero ni hablar, que para hacer justicia razonable, tiene que ser actualizado. Pero ¿cómo sería actualizado? Se actualiza por coeficiente del IPIM o del IPC, según la interpretación, pero el fisco interpreta, la Dirección Nacional de Impuestos sacó una opinión y dijo que en virtud de su interpretación de la ley no se puede actualizar. Y ahora, a partir del 1 de enero del 20... Eso significa que no tenés de dónde amortizar, digamos. No, significa que se te diluye la pérdida que tuviste en un periodo anterior, que al no permitirte actualizarla, la tomás nominal. Es una locura. Si la tenés de hace 3 años, ni te digo. Santiago, te agradecemos muchísimo la charla. Seguimos con más Mercado por Expertos.